Es un siglo en el que el mundo empieza a moverse y empieza a iniciar el camino, que aún sería largo, para llegar al Renacimiento. En ese contexto nos encontramos con la península ibérica. Península ibérica dominada en una grandísima proporción todavía por los almorávides, que destronan al califato de Córdoba, y en el norte, de donde Óscar nos viene, en la cornisa cantábrica, en las altas tierras de Castilla, en Galicia, aún siguen los reyes cristianos, que son los grandes protagonistas de esta novela, Reinos de Sangre, la forja de un reino, de nuestro protagonista, Óscar Eimil. Mi pregunta es, cuando estuve leyendo la novela, tuve el honor de ser uno de los primeros en leerla, me costó una barbaridad poder distinguir los nombres. Entonces en España parecía que nombres de personas, de varones, había 5 o 6, García, Sancho, Ramiro, Bermudo, y de mujeres, Urraca, Elvira, Jimena y poquito más. Uno precioso, por cierto, como Munia, que me encantó. ¿Cómo Óscar Eimil consigue desentrañar ese mundo complicadísimo de familias entremezcladas entre sí, entreveradas por la sangre entre sí, y cómo consigue que al final el lector se sitúe perfectamente en ese ambiente oscuro y misterioso de la España del siglo XI? Buenas noches, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, tantísima gente. La verdad que me llena de orgullo ver tantos amigos, tanta buena gente hoy aquí con nosotros en Jerez compartiendo estos momentos. La España de aquel siglo, el siglo XI, cuando comienza, tras los desastres de la guerra provocados por las racias de Almanzor, se divide fundamentalmente entre 3 grandes señores. De oeste a este, en el oeste Alfonso V, rey de León, de Galicia y del norte de Portugal. Un poquito más al este Sancho García, que fue el 4º conde de Castilla. Y un poquito más al oeste Sancho III, rey de Pamplona, que era como se llamaba por aquel entonces, a lo que posteriormente sería Navarra. Después teníamos en la esquina noreste del país, unos pequeños condados, un poco el territorio que ocupa hoy en día Cataluña, que se les llamaba en toda Europa los condados de la Marca Hispánica. ¿Por qué los condados de la Marca Hispánica? Marca significaba por aquel entonces frontera. Entonces, en el Imperio Carolingio, que estaba por encima, ocupando el territorio que hoy en día ocupa Francia, la frontera de España, la Marca Hispánica, comenzaba en los condados que hoy denominaríamos los condados catalanes, el condado de Barcelona, el condado de Urgel, el condado de Besalú, de Vallspir. Bien. De manera que podemos decir que por aquel entonces los que hoy llamaríamos condados catalanes pintaban poco, ¿no? No es que hoy pinten mucho, pero bueno, por aquel entonces pintaba un poco. O sea que España, el norte de España, se dividía entre 3 grandes señores, 3 grandes familias. El concepto de rey, por aquel entonces, se asimilaba casi más a un señor de la guerra, ¿no? Era el que tenía, digamos, el monopolio de la violencia, del uso y de la amenaza del uso de la violencia. En estas 3 familias, efectivamente, se repetían los nombres. Curiosamente, los nombres de la realeza, los nombres de los reyes, eran unos nombres mucho más asimilables a los nombres que utiliza hoy en día la gente que los nombres que utilizaba la gente del pueblo. De hecho, en la novela todos los personajes son reales, los personajes importantes, reyes, nobles, obispos, abades, y tienen, lógicamente, sus nombres. Hay personajes ficticios que entran dentro de la fábula, cuyos nombres, sin embargo, el nombre de Bellido Truc de Síndiz, por ejemplo, o el nombre de Adolfo Egilón, nombres que hoy en día suenan muy raros y que eran muy normales en aquella época, se corresponden con nombres de personas que vivían en aquella época. Una de las dificultades de esta novela, precisamente al principio, y un buen consejo de mi editor cuando se la presenté a la primera lectura fue ese: es necesario aclarar un poco más el nombre de los personajes al principio, porque efectivamente hay 2 Urracas, hay 2 Garcías, en fin, entonces la cosa como que se complica. Hicimos un esfuerzo grande de aclaración y creo que al final pues el resultado pues no ha ido mal. Vamos a ver, aquí hay España, mucha España, hablaremos de ello, hay mucha historia, pero hay mucha pasión humana, y pasión humana sublimada en la política. Tú has estado en política, Juan Pedro, yo he estado en política,
Nosotros creemos siempre que la política vive su peor etapa, eso es una constante humana, cualquier tiempo pasado fue mejor. Mi experiencia es que no siempre cualquier tiempo pasado fue mejor. De hecho, yo mantengo que a pesar de nuestra inepcia, en fin, nuestra pasividad, nuestros problemas, todo lo que queráis aplicar una autocrítica que podamos tener, no cabe duda que nuestra política es de las etapas más amables que tenemos en nuestra historia. La política es muy shakespeariana porque aparecen las pasiones en estado puro, los celos, la soberbia, el poder, la ambición, en estado puro, ¿no? Como Shakespeare, cuando lees Otelo, cuando lees Macbeth, cuando lees la pasión en estado puro. La política es pasión en estado puro y va a ser siempre. El poder nunca se regala, el poder siempre se conquista. Quien crea que a alguien le va a recuperar se equivoca, siempre se conquista. Por eso, cuando uno empieza a leer esto, ve las lógicas políticas que hay detrás. No sé si alguno seguís Juego de Tronos. Juego de Tronos, pues una serie atormentada y tormentosa de asesinatos, crímenes, pasiones, donde uno parece decir, bueno, esto es pura ficción, esto es guionista con algún trauma infantil, alguna psicopatología extraña que le hace buscar argumentos enrevesados para dificultar. Cuando uno lee nuestra historia, se da cuenta que los guionistas de Juego de Tronos no son más que puros aprendices de malvados. La realidad es mucho más malvada. Yo cuando leía esto, y ahora os voy a preguntar a los dos, tú que lo has leído, hombre culto, leído y vivido en política, tú, en fin, en la potesta, en el altar de un registro que ve pasar todo, como escritor, como historiador, has visto y has jugado ese pulso político. Habladme un poquito de esto. Aquí hay hermanos, no el sarraceno, que un poquito somos nosotros, que esto nos liamos un poquito. En fin, los sarracenos, eso por ahí en medio, que están ahí lejanos. Vale, no los sarracenos. Entre hermanos, las maldades, faenas, en fin, iniquidades que se hacen son tremendas. Analizamos un poquito esas relaciones políticas, si me exagero un poquito o no, si esto fue así. Porque cuando lo leáis, atención, no vaya a dar crédito, Os va a parecer que los políticos actuales son o hemos sido hermanitos de la caridad. Cuando leáis esto, ¿es una ficción de Emil que se ha venido arriba y nos ha contado esto? ¿Es verdad todo esto? ¿Qué pensáis? Efectivamente, ambos estuvimos en política en el siglo XIX aproximadamente. Sí. Con entre Pleistoceno y el Neolítico. Con la diferencia de que yo me quedé en concejal y tú llegaste a ministro, ¿eh? Degenerando, como dice el chiste. Mira, a mí esta novela me provocó una curiosidad enorme. Yo tengo que reconocer que yo me quedé en cuanto a conocimientos más o menos históricos profundos en la historia de Roma, que a mí me apasiona, y la verdad es que la Edad Media, el siglo XI particularmente, tenía un desconocimiento brutal. Esta novela me provocó, me incendió la curiosidad y tuve que acercarme al siglo XI, ¿no? Lo que cuenta Óscar es rigurosamente cierto. La explicación del por qué esas luchas fratricidas y el por qué el enemigo principal del rey castellano, del rey leonés o del rey navarro era su propio hermano, el rey con quien colindaba, y no los sarracenos, que ya venían a ser incluso tributarios de estos reyes de los que empezaba a emerger un poder magnífico. Yo quería leer que se estaba pergeñando lo que finalmente Fernando el Grande consigue, que es el rey de todas las Españas. Creo que se estaba fraguando efectivamente una nación. Tenemos la conciencia de que España como tal, como nación unida, nace en el siglo XVI, que llevamos 500 años de historia unida. Yo siempre decía que ya Sertorio, en el siglo I a.C., ya tuvo la conciencia de nación en cuanto a Hispania, cuando une a todas las tribus hispanas contra Roma, pero yo, a raíz de leer tu novela, me llevé la impresión, la sensación de que ya en ese siglo XI existía la conciencia en esos reyes norteños hispanos de una sola nación, un solo pueblo, una sola identidad. ¿Es así, Óscar? Verás, Juan Pedro, resulta conmovedor realmente escuchar hoy en día a algunos que interesadamente nos dicen que España, que es un invento de antes de ayer, que la idea de España es algo reciente en la historia.
Efectivamente, la idea de España casi podemos decir que se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? Cuando estamos hablando ya de Roma, se pierde en la noche de los tiempos. Pero la idea de España que pervivió en la Edad Media, en la Alta Edad Media, es la de la Hispania visigoda, un solo reino con capital en Toledo. Esa idea de España pervivió primero en los montes asturianos y continuó sobreviviendo durante toda la Reconquista.